están aquí conectados. Y sabemos que Dios va a hablar en esta noche poderosamente. Amén. ¿Cuántos están preparados para este tiempo? Amén. Usted tiene que venir siempre a la iglesia o tiene que conectarse siempre expectante de lo que Dios hará. Usted no puede venir pensando, voy a ir a un culto más. No, usted tiene que venir pensando o conectarse pensando que algo poderoso va a acontecer porque llegó un hijo del rey a su casa y él va a hablar a sus hijos. Amén. Usted siempre tiene que venir creyendo que Dios, el Espíritu Santo, lo van a sorprender. Aleluya, Señor Jesús, gracias. Y bueno, hoy vamos a establecer una palabra que he titulado Cuando la fe entra en la habitación. Amén. Hablando de esta fe que resucita sueños, hablando de esta fe que resucita lo que nosotros creemos muerto, lo que nosotros creemos que ya no es posible, que vuelva a tener vida. Amén. Jesús vino a mostrarnos que no todas las veces y en sus manos jamás se producirá una muerte. Amén. Que jamás lo que nosotros soñamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, o tal vez esas cosas que nosotros decimos ya no va a ser posible que se hagan realidad, Dios las puede hacer realidad bajo el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando vemos la Biblia, Jesucristo a todo mundo, el que se le acercó y el que quiso recibir, recibió milagros, recibió sanidades, recibió resurrección. Amén. Porque Él vino a traer vida en abundancia, porque Él vino a traer resurrección. Y este pasaje yo sé que lo hemos leído muchas veces y lo hemos escuchado muchas veces, y está en el libro de Marcos capítulo 5, versículos 38 al 43. Váyalo alistando ahí. Y vemos en este pasaje cómo el Señor sana a un hombre endemoniado, cómo Jesús está en una escena de donde encuentra un hombre que está pasando por una situación difícil, pero también marca cómo el Señor resucita a una niña que había fallecido. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el capítulo de Marcos 5:38. Dice: cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa levántate, niña. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Amén. Entonces aquí vemos al Señor sanando a la hija de un hombre importante de la sinagoga. Amén. Un hombre que necesitaba un milagro, un hombre que creía que todo lo que él tenía se había muerto. Tal vez era su única hija, tal vez tenía más hijos, pero ella era la que estaba enferma. Y yo pienso que cuando uno experimenta la pérdida de un hijo, cuando uno experimenta el ver a un hijo hospitalizado en medio de una situación difícil, uno se llena muchas veces de temores. Amén. Cuando Josué estuvo hospitalizado, que fue el que de los 3 fue el que más mal estuvo, yo recuerdo que un día todas las máquinas se pararon, todo dejó de sonar, todo dejó de funcionar y yo me asusté terriblemente. Yo salí gritando de esa habitación, los médicos entraron y me sacaron y se quedaron con
con él adentro, y mientras yo estaba afuera orando, Dios tenía un grupo de gente orando en ese mismo momento por mi hijo. Amén. Así de que Dios mismo se encarga de que no sea de muerte, sino que sea ¿para qué? Para testimonio. Dios se encarga en este tiempo de que, como hablamos nosotros, este tiempo de jubileo, este tiempo de nuevos comienzos, usted tal vez ha dicho, está muerto mi relación matrimonial, mi relación familiar, mi relación con mis hijos, mi relación con X persona está mal, o están muertas mis finanzas, está muerto mi economía, está muerta la situación en mi casa, tengo la alacena vacía, no hay nada en mi casa, y usted dirá, todo está muerto, no hay posibilidad de que ocurra un milagro, no hay posibilidad de que yo consiga lo que necesito. Amén. Pero en las manos de Cristo no hay nada muerto. En las manos de Cristo todo está vivo. Amén. En las manos de Cristo no hay nada que no pueda ser resucitado. Amén. Porque si el Señor resucitó a Lázaro, que llevaba 4 días hediondo ya, ¿por qué no va a resucitar un sueño de nosotros en este tiempo? Si Él dijo que en su nombre haríamos cosas mayores, si Él dijo que en su nombre haríamos proezas, si Él dijo que en su nombre hollaríamos serpientes y escorpiones, si Jesús fue a la casa de un líder de la sinagoga a decir una sola frase, la niña no está muerta, solo duerme, ¿qué no podrá hacer en este tiempo en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra economía, con nuestra salud? ¿Qué no podrá hacer Dios? ¿Qué le quedará grande a la sangre de Cristo? Y es verdad que a la sangre de Cristo nada le queda grande. Él todo lo puede hacer, porque esa es una sangre que tiene un precio impagable. Amén. Es una sangre que da vida, es una sangre que da poder, es una sangre que tiene autoridad. Amén. Mire que yo entendía algo. Lo que nos da nivel a nosotros no es que sepamos mucho. Lo que nos da nivel a nosotros es que tengamos la marca de la sangre de Jesucristo sobre nosotros. Amén. Eso es lo que nos hace relevantes. Ahí es donde dejamos de vivir, donde dejamos de existir y empezamos a vivir. Amén. Cuando tenemos la sangre de Cristo. Y yo he estado desde la semana pasada, yo escuché una frase y yo me quedé con esa frase en mi cabeza. Un pastor llama a una mujer también profeta, una mujer de Dios, y le dice, oye, tú que tienes estrella, ¿qué te ha mostrado Dios? A mí me quedó sonando, tú que tienes estrella. Y mientras nos hacían unos masajes allí en Cartagena, yo meditaba en esa frase, yo me quedé meditando en esa frase. Me hicieron todo el masaje y yo meditaba. ¿Qué quiere decir que ella tiene estrella? Yo quiero saber, Señor. Y ella le empezaron a hacer el masaje. Yo me fui al balcón y me puse a orar y a hablar con el Espíritu Santo. Yo le dije, yo quiero que me enseñes qué es tener estrella. Ahí había un secreto. ¿Qué es tener estrella? Y el Señor me decía, y me lo hacía ver de esta manera. Cuando Jesús nació, no se evidenciaron dones. Jesús nace y lo primero que aparece es una estrella, anunciando que Él era el Salvador del mundo, anunciando que Él era el Hijo de Dios en el cual Él se complacía. Amén. Anunciando que Él era el sol de justicia para nosotros. Los ángeles adoraron porque había aparecido la estrella en el cielo. No se habían manifestado los dones, se había manifestado la estrella. Amén. Que era la luz resplandeciente sobre Él. Era la señal de que había alguien que iba a venir a salvar, a sanar, que había llegado ese del cual el Señor había hablado. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué tiene que ver eso? Y Él me decía que los dones pasan. Y me llevaba a 1 Corintios 13. Los dones pasan, las lenguas pasan, la profecía pasa y todo pasa. Pero ¿qué permanece? Lo que Jesús vino a manifestar en esta tierra, la fe, la esperanza y el amor. Amén. Los dones son pasajeros y el Señor me lo hacía ver, el Espíritu Santo, de la siguiente manera. Los dones son el instrumento que yo uso para atraer a otros a través de un ser humano a mi presencia. Esos son los dones. Los dones son funcionales para atraer a otros
a mi presencia a través de un contacto humano. Pero el que tiene estrella tiene otro nivel. Tiene otro nivel. Amén. Porque los dones pasan, pero la estrella permanece. Cuando Jesús, y lo veía de esta manera, y yo lo oraba esta mañana con un grupo de mujeres que estamos ayunando. Cuando Jesús nació, se evidenció la estrella. Y Jesús se vuelve a encontrar otra vez en escena hasta los 12 años. Cuando aparecen los 12 años, no habla de dones. Habla de que Jesús se le perdió a María y se quedó ¿dónde? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo en el templo? Con la palabra en la mano. La sabiduría, no se manifiestan dones, se manifiesta la sabiduría del cielo. Amén. Cuando se bautiza Jesús, no se manifiestan dones, aparece el Espíritu Santo y se escucha la voz que dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Solamente se evidencian los dones cuando Él empieza a trabajar en su ministerio. Pero cuando Él muere es llevado a la eternidad y puesto en lugar de gloria. Porque los dones cesaron para Jesús cuando estaba en la cruz, pero la estrella permanece para siempre sobre Él. Dice que sus ojos son como llamas de fuego, que está vestido de lino, que hay un cinturón sobre su hombro, que hay un especial tesoro en Él. Entonces no es lo mismo que nosotros tengamos dones a que tengamos estrella. Hay gente llena de dones, pero que el Señor va a decir: ¿quién eres tú? No te conozco. Hay gente que aunque no manifieste dones, tiene estrella y ha sido capaz de vivir en la palabra del Señor. Así no se le manifiesten los dones. Así no sean enfermos, así no dé palabras proféticas, así no visione, así no pasen muchas cosas en su vida que tal vez anhele, que llegará un momento que se manifiesten, pero disfrute. Si usted todavía no ha visto la manifestación de los dones, disfrute de tener la estrella, métase en la presencia del Señor, escudriñe la palabra, porque antes que los dones estuvo la estrella. Amén. Antes que los dones estuvo la estrella. Ya luego Jesús vino, puso dones, aterrizó milagros, prodigios, señales, que eran la manifestación para que muchos supieran que había llegado el Salvador del mundo, para que muchos supieran que había alguien que había venido a salvarlos por la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Y yo quiero hablarles de esos milagros, de esas señales, de esos prodigios, de eso que el Señor vino a resucitar. El Señor vino a resucitar esos sueños. El Señor vino a través de la fe a entrar en la habitación y a decirnos: no está muerto. No ha muerto lo que tú sueñas. No ha muerto lo que tú anhelas en tu corazón. No ha muerto lo que tú has dicho: Señor, he puesto delante de ti este sueño. La palabra dice: pon en Habacuc, pon los sueños en las tablas, escribe los sueños en las tablas. Dios no se olvida de lo que nosotros soñamos, solamente que a veces se están durmiendo esos sueños, y ni siquiera es porque Dios no quiera levantarlos, resucitarlos, ni siquiera es porque Jesús no quiera venir a tu habitación a resucitar esos sueños, es porque muchas veces nosotros no los queremos dejar despertar de su presencia. Amén. Hay gente que tiene capacidades excepcionales, pero no quiere dejar que eso se manifieste. Y lo primero que encontramos allí es que yo decía, no está muerta. Entonces lo primero que encontramos allí es que hay momentos en la vida donde las cosas no están muertas. Están muertas cuando estamos sin Cristo, cuando estamos sin su presencia, cuando estamos fuera de su voluntad. Están muertos. Y recuerde que, como decía el pastor, estar en una iglesia no me hace estar en la esencia correcta. Puedo estar en un lugar, pero no en la esencia correcta. Y a mí siempre me ha quedado marcado ese ejemplo que pone mi esposo. El hecho de que nosotros estemos en un parqueadero no quiere decir que seamos un carro, ¿cierto? Entonces, el hecho que estemos en la iglesia muchas veces no es una evidencia de que tengamos una vida alineada con el Señor. Amén. Entonces, por ende, muchas cosas que aunque nosotros estemos en la iglesia no se evidencien, no es porque el Señor no quiera, sino porque están dormidas. Y hay momentos en la vida donde yo creo que, al igual que yo, ustedes se han preguntado: ¿por qué esto no prospera? ¿Por qué esto no cambia de rumbo? ¿Por qué esto es lo mismo siempre?
¿Por qué yo le doy vueltas y vueltas al asunto y las cosas no cambian? ¿Qué será lo que está pasando? Y muchas veces nos preguntamos, ¿será que Dios no quiere bendecirme? ¿Será que este no es un sueño de Dios? ¿Será que esto no puede pasar? ¿Será que esto aquí? ¿Será que esto allí? Y cuestionamos muchas veces, incluso hasta por qué no pasa, porque Dios no lo permite, ¿cierto? Y decimos, es que Dios no quiere que tal vez me pase esto. No es que Dios no quiera. Hay cosas que están fuera de su voluntad, pero que Él no las hace conocer. Pero hay cosas que están dentro de su voluntad que no hemos alcanzado porque no le hemos clamado a Él, porque no hemos vivido caminando en ese propósito. Y yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces es difícil. Yo soy una de las que tiene un, ¿cómo decirlo? Algo dormido dentro de ella, porque Dios me ha hablado a mí mucho de la sanidad de mi ojo. Y sabemos que hay un tiempo kairos para que Dios haga las cosas. Muchos se han soñado conmigo. Y yo digo, Señor, ¿será que yo estoy haciendo algo mal? Señor, revélame. Yo le digo, Señor, revélame si yo estoy haciendo algo mal. Yo quiero que esto despierte, amén. Porque estoy segura que a través de este milagro muchos conocerán de Cristo. Muchos vendrán porque verán una señal, amén. Y vendrán a buscar a ese que es más allá de un don, que es una estrella para nuestra vida, amén. Entonces a veces nosotros decimos, ¿por qué esto está dormido? ¿Por qué esto no se despierta? ¿Por qué esto no pasa? Y lo que más me sorprende es que el Señor les dice, ¿por qué todos están llorando? ¿Por qué tanto alboroto y por qué lloran? Y a veces nosotros lloramos sin causa. Mire, yo ayer eran las 5 de la tarde y teníamos que resolver un asunto que era demasiado importante para mi hija. Y yo siempre me muestro valiente, pero yo por dentro estaba, Señor, ¿qué pasa? Señor, obra, Señor, haz, Señor, Padre, no vayas a dejar a mi hija en vergüenza, Señor, por favor. Yo estaba que clamaba, yo estaba organizando sus papeles, estaba haciendo todo, pero yo dentro de mí estaba en una batalla y yo le decía, Señor, dame fe, ayúdame en la incredulidad que el enemigo quiere poner. Yo quiero tener fe de que tú lo harás, de que tú lo sacarás adelante, de que tú obrarás, Señor, pero son las 5 de la tarde, no se ha solucionado nada y yo tengo acá todos los papeles listos, pero lo más importante no está. Señor, obra, Señor, obra, Señor, obra. Y el Señor empieza a obrar poderosamente. Y en un momento nos sucedió algo que yo dije, ahora sí, ya fue. Esto no se dio. Y yo casi lloro ahí sentada, yo, Dios mío, y ahora, cuando ya después me dijeron, no, pero hay solución, puedes hacer así, así, así. Y Dios aparejó todo y pude realizar todo lo que tenía que hacer. Y hoy fue un día de victoria. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos da la victoria a aquellos que le amamos, aquellos que aún en medio de la incertidumbre y muchas veces en medio de la incredulidad de será, Señor, que tú lo puedes hacer. Seguimos diciéndole, Señor, yo tengo fe, yo sé que tú lo puedes hacer y por momentos como que no va a suceder, pero sí, Señor, yo sé que tú eres un Dios que no miente y tú vas a hacer que eso suceda. Entonces a veces en esos momentos es donde nosotros no tenemos que llenar nuestros ojos de lágrimas, sino llenar nuestra mente de fe, llenar nuestra mente de valor para creer que Dios lo puede hacer. Hay momentos donde no se llora como aquí. El Señor dijo, ¿por qué todos lloran? ¿Cuál es el alboroto? Si la niña no está muerta. Amén. Y esta frase nos tiene que impactar. La niña no está muerta. Nosotros creemos que tal vez hay muchas cosas que están en fracaso en nuestras vidas, pero simplemente es el proceso en el que Dios nos lleva para crecer y no están muertas, simplemente Dios está esperando el tiempo propicio para hacerlas florecer en nosotros, para llevarnos a ese despertar, decirnos levántate. Y también nosotros tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo de entrar en esas áreas restringidas, de entrar en esos lugares. Mire dónde estaba la niña, en la habitación. Uno no deja entrar en su habitación a todo mundo, ¿cierto? Su habitación es su lugar privado, es su lugar de intimidad. Así de que si usted tiene áreas muertas en su vida, que usted dice, Señor, ¿por qué aquí no pasa nada? ¿Por qué aquí no avanzo? ¿Por qué aquí no prospero? ¿Por qué aquí yo no veo la respuesta tuya? Tal vez hay un área restringida para Dios que Él no puede tocar. Tal vez todavía hay puertas que dicen, stop, no pase.
Tal vez todavía hay lugares secretos en nuestro corazón a los cuales Él no puede tener acceso y por ende no puede trabajar en eso que Él quiere. El Señor me decía en el Congreso, y yo ayer lo compartí en el TikTok de Dimensión de Gloria, y él decía, el pastor que estaba predicando a través del Señor, el Señor a través de él me decía que había una palabra, había profecía gravitando en mi cabeza, un don mayor gravitando en mi cabeza, pero que yo no lo dejaba. O sea, como que yo no lo explotaba, por así decirlo, que como que yo lo tenía restringido. Y yo meditaba ayer en eso porque yo misma subí el video y yo decía, es verdad, Señor. Yo podría ir a otro nivel en esa área, pero yo me restringo mucho porque yo soy de las que si recibo algo de parte de Dios me quedo como pensándolo, ¿será? ¿No seré yo? ¿Será mi mente? No, yo creo que mejor yo no digo nada. Y yo le doy vuelta y le doy vuelta y le doy vuelta. Y por tal motivo tal vez no ha explotado con mayor poder lo que Dios quiere hacer a través de mí. Entonces no es que no esté el don, no es que no esté el llamado, no es que no esté la asignación, es que hay algo que está dormido y necesita ser despierto. Amén. Entonces, no todo el tiempo usted y yo debemos de llorar. No todo el tiempo tenemos que ponernos a lamentarnos. Tenemos que levantarnos. Cuando Saúl muere, Samuel se lamenta. Y dice la Biblia que Samuel llora por Saúl. Y el Señor le dice, ya deja de llorar. Levántate del lloriqueo y hazme el favor y llena tu cuerno de aceite y ve y unge. Yo ya tengo a quien ungir. Levántate y ve a ungir. Hay momentos donde nosotros no nos podemos quedar llorando porque hay trabajo que hacer. Hay momentos donde no podemos quedarnos lamentándonos porque hay trabajo que hacer. Si yo ayer me quedo llorando y diciendo no hay nada que hacer porque no está esto, no está esto. Y si no está ni esto, no puedo hacer esto. O sea, yo no podía hacer el 1 sin tener el 2 y el 3. Pero yo decidí hacer lo que tenía que hacer. Y cuando tomé los papeles, yo lo primero que dije, Señor, en tu nombre lo haré. En tu nombre lo hago. Y en el nombre del Señor yo empecé a hacer. Y Dios empezó a abrir camino en medio del desierto y ríos en los sequedales, porque Él es experto en hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él es experto en poner lo que nosotros no podemos poner. Él es experto en levantar lo que nosotros no podemos levantar. Y aunque nosotros muchas veces no podamos levantarnos, Dios sí puede levantarnos. Aunque nosotros muchas veces no podamos establecer eso que anhelamos en el corazón y que necesitamos, Dios puede establecerlo en esta tierra. Amén. Y así, Él no necesita esperar un año. Puede que para nosotros sea mucho tiempo, pero para Dios puede que haya pasado unas horitas. Y Él puede hacerlo así. Tal vez esa niña, ahí no dice cuánto tiempo llevaba muerta, pero supongamos que llevaba 3 días o 4 días. Recuerde que antes no había Transmilenio. Era a pie o en burro. Pero Jesús llegó y llegó la fe a la habitación. Y cuando llegó Jesús, la atmósfera cambió. La muerte tuvo que huir. El enemigo tuvo que correr porque había llegado algo más poderoso, porque había llegado alguien a quien le habían puesto estrella cuando nació, había llegado alguien que le cantaron los ángeles cuando fue puesto en el pesebre, había llegado alguien que tenía el principado sobre su hombro, aquel que era príncipe de paz, admirable consejero, dice la Biblia en el libro de Isaías. Había llegado a esa habitación alguien mayor, alguien con más autoridad. Y a veces para que los sueños de nosotros se resuciten, no necesitan que usted y yo corramos, necesitan que nos postremos y se los entreguemos a Él. Necesitan que se haga una intervención divina. Hay cosas que requieren de intervenciones divinas. Y cuando usted tiene algo en su corazón que no logra levantar, que no logra poner en el lugar donde debe de estar, usted simplemente debe de ir a la oración. Usted simplemente debe de ir al ayuno, porque es allí donde Dios lo resuelve, es allí donde Dios lo ordena, es allí donde Dios lo pone. ¿Sabe? Yo antes tenía una batalla con mi alma. Yo batallé por muchos años con mi alma porque era emocional.
Sufría con las emociones y me daba duro todo lo que me hacían. Yo podía viajar de Duitama a Bogotá llorando en el bus, todas las 3 horas de viaje yo lloraba. Pero aprendí a ser fuerte, no fuerte con mi fuerza, sino fuerte en Dios. A entender que hay cosas que no se lloran, que hay veces que se cogen los ladrillos y no se llora sobre los ladrillos, sino que se levanta una muralla más grande, sino que se levanta un altar de adoración mayor y se sigue caminando y se sigue avanzando, porque lo que está adelante es más poderoso que lo que queda atrás, porque la crítica, la subestimación, el menosprecio no pueden ser mayor que aquel que nos llamó. Yo le decía el domingo a la iglesia en Duitama, Dios no capacita gente para llamarla, Dios llama gente para capacitarla. Cuando nosotros le creemos a Él, Él empieza a capacitarnos, Él empieza a llenarnos. Cuando nosotros le empezamos a dejar a los pies de la cruz, mira Señor, este es mi sueño, yo te lo pongo a ti aquí Señor, tú verás si me lo permites, si no, revélamelo. Y cuando es su presencia en el asunto, usted no va a sentir tristeza por soltar cosas. Usted va a sentir gozo porque lo que Él va a poner va a ser aún mayor que lo que usted le está soltando. Este hombre entregó a su hija en manos de alguien a quien le decían rabí, a alguien del que se murmuraba que era poderoso, que le dijo: mi hija ha muerto. Yo me imagino la escena. Llegar este hombre llorando: Señor, mira que mi hija está enferma, está muerta, yo no sé qué hacer, estoy desesperado, mi esposa está llorando, mis familiares están tristes, hay un duelo en mi casa, hay luto en mi casa, yo me sé la Torá de principio a fin, yo me sé las leyes, cumplo con los diezmos, con las ofrendas, yo cumplo con todo, pero Señor, mi hija se murió. Y el Señor, yo me imagino a Jesús con esa tranquilidad diciendo: tranquilo, como dicen los chicos ahorita, tranquilo, bro, tranquilo, relajado. Y caminar tranquilo por la calle hasta llegar al lugar. Por eso cuando Jesús llega me impacta lo que Él dice, porque otros dicen: permiso, permiso, como cuando llega un médico, ¿cierto? A atender una urgencia. Él llega corriendo: permiso, permiso, denme espacio, voy a tratar al enfermo. No, Jesús dijo: ¿por qué lloran? ¿Por qué tanto alboroto? Y a veces nosotros armamos de algo pequeño un alboroto así re grande. Y llega Jesús en 2 minutos y dice: tranquila, ¿por qué llora? No se desespere. Yo le tengo la solución. Y Él pone todo así, Él arregla todo el panorama. Y usted queda sorprendido cómo sucedió, cómo se logró, cómo se hizo. Fue la mano de Él. Amén. Fue su mano poderosa. Él es el que viene y levanta. Llene su cuerno de aceite y levántese a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Hay cosas que no se han cumplido, no importa, llene su cuerno de aceite y váyase a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Llene su cuerno de aceite. Si entre su familia hay problemas, no importa, llene su cuerno de aceite. Mientras usted está enfermo, no llore, llene su cuerno de aceite y váyase a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Vaya, predique, vaya, ore, vaya, ministre, vaya, ayune, vaya, vigile. Que lo que tiene que pasar en las manos del Eterno van a acontecer. Solo Jesús da una orden. Jesús dijo: pero si no está muerta. Y todos se burlaron. ¿Cuántas veces nosotros nos burlamos porque alguien dice: Dios va a hacer esto y esto? Y nosotros decimos como Sara, nos reímos, ¿cierto? Como que eso es imposible que pase. ¿De dónde le va a acontecer eso? Muchas veces la gente se ríe cuando uno como pastor dice: yo sueño con comprar un terreno y hacer un templo para el Señor. Y muchas veces la gente dice: y estos a veces no tienen ni para el pasaje. ¿De dónde? Pero como en las manos de Dios no hay nada muerto. Dios es el que hace todo. Dios es el que provee todo. Dios es el que sustenta todo. Dios es el que le da a usted lo que le hace falta y aún lo que no le hace falta, porque Dios es el que da en abundancia. Dios no le da solamente lo que usted necesita, Dios le da una medida remecida, rebosante y abundante.
Dios no me da solo lo que yo necesito. Y hoy lo entendía. Porque después de salir de hacer la vuelta de mi hija, alguien me dice, pastora, y pastor, tengo esto, lo pueden hacer en tal fecha. Y yo decía, Dios es sorprendente. 2 tiquetes con descuento para después de que mi hija esté allá, poder ir a viajar. Y los tiquetes ella los compró para esa nación y no los va a usar. Y se los van a cambiar con otra fecha en temporada baja. Y me dijo, pastora, ahí están, lo vamos charlando y lo vamos cuadrando para que después de que la niña se organice allá, ustedes puedan ir a visitarla. Por eso les digo que Dios no da poco, Dios da mucho, Dios da mucho. No está muerto, no está muerto. Dios no permite que nada a nosotros muera, solo permite que nosotros entendamos que necesitamos despertarlo, que necesitamos dejarlo entrar a Él en la habitación y que Él empiece a restaurar, que Él empiece a despertar, que Él empiece a poner en orden. Si la tierra hubiese estado muerta, el Señor lo hubiese desechado, tal vez, pero Él sabía que la tierra estaba desordenada y vacía y vino a traerle orden, vino a despertarla, vino a separar el agua de la tierra, vino a poner el sol, vino a poner la luna, vino a organizar, a recrear lo que él había creado. Y yo le decía a alguien, ¿tú crees que si tú tienes un sueño, Dios no va a permitir que tú lo cumplas? A menos de que sea algo de orgullo. Hay gente que sueña de orgullo. Uy, yo quiero hacer esto para pasar por el lado de aquel y que me vea. No, esos sueños nunca Dios los va a cumplir, porque no están enfocados en Él. Pero cuando usted sueña algo, yo quiero lograr esto, porque quiero que los demás sean bendecidos a través de esto que yo voy a lograr. Dios empieza a trabajar por esos sueños en nuestra vida. Dios empieza a despertar esos sueños en nuestra vida. ¿Sabe? Yo duré todo este año. El año pasado yo hice congreso de mujeres y este año yo no hice congreso, yo no hice nada. Y yo le decía al Señor, Señor, quiero darle un rumbo diferente al movimiento que tengo de mujeres y al ministerio de mujeres dentro de la iglesia. Y el Señor me trajo una plataforma que yo no me esperaba. Y se llama Casa Taller Mujer Virtuosa. Y es darle un enfoque totalmente diferente a lo que venía trabajando con las mujeres. Entonces, eso que yo tenía no estaba muerto, simplemente estaba dormido y Dios vino a despertarlo. Dios vino a ponerlo en orden. Dios vino a organizarlo. ¿Para qué? Para no solamente traerle a la mujer una palabra, sino traerle una enseñanza, que aprenda a hacer un arte, que aprenda a pintar, que aprenda a coger el reciclado y aprenda a hacer cuadros, que aprenda a hacer figuras en crochet, que aprenda a hacer velas, que aprenda a hacer resina. Y aparte de esa enseñanza, la mujer se pueda llevar una administración, se pueda llevar una oración. Eso no es ver la mano de Dios, de que algo no está muerto, de que algo simplemente está dormido y hay que resucitarlo, y Dios mismo viene a resucitarlo, porque hay momentos en la vida donde nosotros creemos que la época ya pasó, que la historia ya pasó, que no se va a dar a luz eso que nosotros soñamos, pero cuando lo ponemos en las manos de Dios, Dios empieza a trabajar por ello. Dios empieza a abrir el camino. Dios empieza a mostrar la manifestación de lo que Él quiere hacer. Y Él termina abriéndote un panorama que tú ni te imaginas. Porque es Dios el que hace las cosas. Y es el Señor el que permite que pasen cuando nosotros nos dedicamos a decirle, Señor, resucita. Resucita. Hay una canción que se llama Resucítame de Alín Barros. Y ella canta y dice, Maestro, yo necesito un milagro. Renueva hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día, y se está refiriendo a Lázaro en la tumba, ¿no? Pero hay muchas veces que nosotros estamos así como Lázaro, en lugares de muerte, cuando no estamos muertos. Estamos así como la niña, en lugares de muerte,
Todo el mundo llorándonos cuando no estamos muertos, llorando por muchas cosas en nuestra vida, porque creemos que ya no son realidad, que no se van a conseguir, que no se van a hacer. Y Dios diciendo, ven, oye, levántate, porque no está muerto, solamente duerme. Yo quiero resucitarlo para gloria de mi nombre. Yo quiero hacer proezas con eso, pero es necesario que nosotros le creamos al Señor y nos levantemos. También hay algo importante aquí en la palabra que dice la palabra del Señor, que la niña tenía, ¿qué? 12 años. Ya voy a buscar donde dice. Mire, el verso 42. Entonces la niña que tenía 12 años enseguida se puso en pie. 12 años. 12 significa gobierno. 12 significa ese gobierno del Señor en una habitación. Ahí es donde nosotros entendemos que no hay nada imposible. Cuando terminaron de repartir las canastas con los panes y los peces, ¿cuántos sobraron? 12 cestas llenas. 12 cestas llenas, gobierno. El Señor quiere que usted y yo entendamos que Él tiene el gobierno para resucitar lo que supuestamente nosotros creemos muerto, para resucitar ese milagro, para resucitar esa fe. ¿Saben que a veces la incredulidad no nos quiere dejar avanzar, no nos quiere dejar creer? Y ahora entiendo por qué aquel hombre decía, tengo fe, ayuda a mi incredulidad, porque tenía una batalla en su alma y en su cuerpo, en su espíritu, que decía, ¿qué hago? ¿Creo o no creo? Aquí escucho una voz, aquí escucho otra. Con este ojo veo un panorama, con este ojo veo otro. Pero cuando logramos alinearnos con el Señor y caminar en fe y caminar en visión y caminar creyendo, Él empieza a trabajar y Él empieza a traer su gobierno sobre nuestras vidas. Él empieza a establecer su gobierno sobre nuestras necesidades. Él empieza a establecer su gobierno sobre nuestros órganos, sobre nuestra salud, sobre nuestra economía, sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, sobre esa relación matrimonial, sobre esa relación con nuestros padres. Dios empieza a traer su gobierno y a ordenarlo todo, a ponerlo todo en orden, a decir, levántate, 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 a las áreas que nosotros necesitamos que Él venga y ponga su gobierno. Porque, ¿sabe? Nosotros a veces decimos, es que Dios gobierna mi vida. Pero ¿sabe que hay momentos donde hay áreas de nuestra vida y hay momentos de la vida donde no es así? Donde nosotros tenemos lugares, como les decía al comienzo, lugares secretos. Lugares de los cuales nosotros decimos, no, Señor, aquí no entres. No toques esto. Como cuando llevan un niño pequeño a una casa y uno le dice, no coja nada. El niño no, aunque vea muchas cosas, no puede coger nada. A veces así le pasa al Señor con nosotros. Aunque ve muchas cosas, no puede tocar nada porque nosotros le tenemos prohibido entrar en algunas áreas de nuestra vida. Pero cuando nosotros lo dejamos a Él entrar y trabajar, Él viene a poner ¿qué? Gobierno. Y su gobierno es para bendecirnos. Su gobierno es para llenarnos de paz. Su gobierno es para establecer sus principios a través de nosotros en la tierra. ¿Cómo se va a establecer un principio de Dios si nosotros siempre estamos bien? Necesitamos estar en dificultad y abrirle la puerta de nuestro corazón para que Él venga y trabaje y eso se levante y la gente diga, wow, ¿cómo fue posible que le sucediera eso? Si ese pasaba así, 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 porque Dios es el que hace lo imposible para gloria de su nombre. Por eso la niña, la gente la creía muerta, pero Jesús llegó y dijo, no está muerta, solamente está dormida. Deme permiso que yo voy a despertarla. Deme permiso que yo voy a usar lo que yo tengo para que la gloria de mi Padre sea vista. Porque Él quiere que nosotros vivamos en ese tiempo de bendición, en esos nuevos comienzos. Y para que esos nuevos comienzos se den, siempre tiene que estar mal algo.
pero que eso esté mal y nosotros permitamos al Señor trabajar en eso que está mal en nuestra vida. Porque a veces, aunque sabemos que hay áreas de nuestra vida que están mal y que necesitan la intervención de Dios, no lo permitimos. Y cuando nosotros lo permitimos es que el Señor dice, ahora sí entró mi gobierno, ahora sí voy a poder yo hacer, ahora sí yo voy a poder trabajar. Cuando Saúl estaba como rey en el pueblo de Israel, Dios no pudo hacer nada con el pueblo de Israel. Porque el que gobernaba era Saúl, bajo lo que él quería. Pero cuando muere Saúl y Dios envía a Samuel a ungir a David, es que Dios puede entrar en escena, es que se derriban gigantes, es que se manifiesta la gloria de Dios, es que el pueblo entra en libertad, es que ya no son perseguidos, sino que pasan a perseguir a aquellos que los perseguían. ¿Por qué? Porque llegó el gobierno, porque llegó el establecimiento del gobierno, y Jesús quiere entrar en la habitación tuya, en la habitación de tu corazón, para resucitar tus sueños, para sanar tus heridas, para levantar lo que está dormido, para ponerlo a rodar y ponerlo en ejercicio y en función del reino de los cielos. Toda la gente se maravillaba, dice. Quedaron conmovidos, totalmente asombrados. Dígame, ¿quién no se conmueve con un milagro? ¿Quién no dice, wow, esto solo lo pudo hacer Dios? ¡Wow! ¡Qué cosa tan sorprendente! ¿Cómo pasó? Josué, del niño que está ahí, tenía su ojo derecho perdido por culpa de una conjuntivitis vernal. Y pasó de estar medicado con gafas y enfermo a estar sano y a leer por sus dos ojos correctamente. ¿Quién lo hizo? Dios. Él lo despertó, él resucitó lo que aparentemente estaba dormido, él lo despertó, él lo puso otra vez en función, él lo ordenó, el Señor lo organizó. Y aunque yo iba a que lo medicaran porque me tocaba medicarlo, porque él no podía estudiar y yo tenía que tener un soporte de por qué él no iba al colegio, que si a mí me echaban el bienestar familiar se lo iban a llevar. Y yo lo medicaba normal, pero cada vez que yo llegaba a que lo medicaran, lo chuzaran y yo verlo llorar, yo decía, Señor, es tu sangre preciosa la que está entrando por la vena de mi hijo. No son medicamentos, es tu sangre preciosa la que está siendo puesta ahí. Y siempre le decía eso a él. Tú estás más bendecido que todos porque tú tienes la sangre de Cristo, porque cada mes te ponen la sangre de Cristo. Cada mes te hacen una transfusión de sangre y te ponen la sangre de Cristo. Y el que lo sanó fue la sangre de Cristo. El que puso el milagro fue la sangre de Cristo. Y el ojo que aparentemente se iba a perder, Dios lo despertó. Porque ese es nuestro Padre. Y este año estudió todo el año sin gafas. Porque me dijo, mami, yo no quiero usar gafas. Y yo en un momento dije, no, toca ponerle las gafas. Y el Señor me llevó a ver que cuando yo era niña, a mí no me gustaba que me pusieran gafas. Y yo decía, las gafas me van a dejar más ciega. Yo las partía en toda la mitad, cosa de que no las pudiera volver a usar. Y yo decía, ¿por qué si lo voy a obligar a él? Si él tiene fe para creer que Dios lo sanó, no le voy a poner gafas. Y todo el año estudió sin gafas y hasta el momento ustedes lo ven. Y yo les puedo mostrar una foto de los ojos de Josué. Totalmente cerrados, llenos de lagaña, de irritación, le salía pus de los ojos. Pero Dios resucita lo que aparentemente está muerto. Y lo que para la ciencia está muerto, lo que para la gente está muerto, lo que para la sociedad está muerto, para Dios está vivo. Para Dios están vivos los hogares, para Dios están vivas las personas, para Dios está vivo el ministerio, el llamado, porque Él nunca nos lo quita. Para Él está viva nuestra familia, para Él está vivo todo en nosotros. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a